de Sergi es conectar con la felicidad que todos llevamos dentro, escondida entre verdad, capas de opiniones, juicios, miedos y sentimientos. Muy buenas tardes, Sergi, bienvenido. ¿Qué tal, Juanjo? Encantado. O sea que ya de por sí partimos de la base de que dentro de nosotros hay felicidad, no hay que buscarla, está dentro. Exacto, como mínimo el potencial de encontrar esta parte que hay detrás de nuestra personalidad es lo que en esencia es la felicidad que todos buscamos afuera. Pero realmente tú dices que tenemos miedo a ser felices. Sí, esto es muy curioso. Cuando encontramos situaciones donde empezamos a sentir una felicidad intensa, lo que empezamos a sentir es el miedo a perder esas situaciones. De ahí que de ese miedo es cuando empezamos a actuar de forma que vamos en contra de nuestra felicidad. Por ejemplo, si lo vemos en una relación amorosa, cuando más feliz soy, más miedo tengo de perder a esa persona. Entonces puede que nazcan los celos, la inseguridad, la envidia, etcétera, etcétera. Y ese mecanismo me lleva a tener miedo de mi propia felicidad, a huir de ella, cuando en realidad lo que quiero es ser feliz. Pero ¿somos responsables de nuestros propios pensamientos o no? Sí. Bajo mi punto de vista, sí, al menos es lo que yo he encontrado en mí. Yo soy responsable de todo lo que pienso. Hubo un momento donde yo pensaba que lo que yo pensaba era en función de lo que ocurría. Entonces, si tú me decías, oye, tú eres una mala persona, lo que yo sentía en función de eso era gracias a tu frase. Pero empecé a darme cuenta de que yo era quien decidía vivir eso de esa forma y que yo era el responsable de mi pensamiento. Ahí encontré un espacio de libertad que no era conocedor yo antes. ¿Y también somos responsables entonces de la realidad que creamos? Por supuesto, en el sentido de que todo lo que yo vivo está en función de cómo yo lo pienso y cómo yo lo interpreto. Y ahí para mí hay algo muy básico que mencionabas antes, que es el mundo de las creencias. No nos damos cuenta de que vivimos sometidos a un paquete de creencias que son base de nuestros pensamientos, pero que seguimos siendo responsables nosotros de eso. Pero claro, Sergi, la crisis está ahí, es decir, no la han creado ninguno de nuestros pensamientos. Claro, pero observa, cuando tú dices la crisis está ahí, bajo mi punto de vista no significa nada en principio. Tengo que vivir yo la crisis para ver qué significa realmente para mí la crisis. Muchas personas están aprovechando la crisis para descubrir nuevos productos, nuevas empresas, nuevas formas de vivir sin depender tanto de la economía, y eso es positivo, puede ser visto como un aspecto de crecimiento incluso o de maduración de uno mismo. Entonces la crisis está ahí, puede ser vista como algo positivo, de crecimiento. Claro, pero en cierto modo muchas personas a lo mejor han perdido su puesto de trabajo por la temida crisis que sigue estando ahí, está muy presente. Es cierto. Sin embargo, de nuevo, cuando yo pierdo mi trabajo, por ejemplo, con lo que me encuentro enfrente no es con la pérdida de trabajo en realidad, sino lo que para mí supone haber perdido el trabajo. Entonces vemos que hay muchas personas que explican que habiendo perdido el trabajo, se han dado cuenta de que en esos trabajos no vivían, no estaban satisfechos y que gracias a ese descubrimiento pueden descubrir su vocación real. Hay personas que están explicando esto gracias a la crisis. Y hay muchas personas, Sergi, que tienen pensamientos, emociones negativas, sin saber por qué, o son conscientes. Somos conscientes de los efectos de esas emociones, pero muchas veces no somos conscientes de que esas emociones provienen de unos pensamientos inconscientes, pero que son nuestros. Nosotros pensamos esos pensamientos que generan esas emociones. Imagínate, yo aquí en la entrevista contigo, si yo me sintiese incómodo o me sintiese mal, yo sería consciente de eso, pero a lo mejor no sería consciente de que detrás de esa emoción yo estoy pensando, no estoy quedando bien, debería de dar respuestas más brillantes, ay, mira lo que me ha preguntado. Entonces, si yo puedo ver esto, si yo puedo ver mi pensamiento detrás de mi emoción, simplemente lo puedo parar y puedo estar presente. Puedo estar presente en este instante y escucharte sin la necesidad de ser esclavo de mis propios pensamientos que me llevan a sentir algo que en realidad no quiero. O sea que es una decisión el ser feliz, individual. Esa es la clave y para mí es lo revolucionario. Y es duro de comprender cuando dices la crisis está ahí, la gente que pierde el trabajo. Es muy duro para personas que están sufriendo darse cuenta de que la felicidad es una decisión en realidad. Eso es duro, pero cuando yo empiezo a descubrir eso, puedo indagar en ese campo emocional y en ese campo de pensamiento
y darme cuenta de que yo estoy tomando decisión, yo estoy decidiendo pensar esto así. Por lo tanto, yo estoy decidiendo sentir esto así. Y cuando empiezo a indagar ahí, puedo desconstruir eso y alcanzar un nivel de libertad donde yo puedo tomar decisiones que antes estaban en el ámbito de lo inconsciente, donde antes reaccionaba, ahora actúo. Y ese actuar proviene de estar presente, de sentir, de permitir, de estar uno vivo. Sergi, pero muchas personas a lo mejor que nos estén viendo están diciendo en sus casas, sí, yo quiero ser feliz, pero no sé cómo, qué pasos debo dar, qué estructura debo seguir. Claro, observa, las decisiones aparentemente van en contra de esa felicidad, aparentemente. Y es, si yo quiero ser feliz, lo primero que tengo que decidir es sentir lo que estoy sintiendo ahora. Si supuestamente lo que yo estoy sintiendo ahora es miedo porque he perdido mi trabajo, una decisión que va en dirección a mi felicidad es decidir sentir mi miedo a no tener trabajo. Porque al sentir mi miedo a no tener trabajo, veré los pensamientos que alimentan ese miedo. Y al poder ver esos pensamientos que alimentan ese miedo, podré decidir dejar de pensarlos. Es un proceso que implica un cierto entrenamiento, que proviene también de la decisión de experimentarlo o de querer vivir algo así. Es, antes, en la antesala, antes de entrar aquí, la compañera decía, ostras, esto es como atrevido, ¿no? Implica coraje. Y es cierto, implica un coraje porque te abandonas a una forma de pensar y de sentir que es completamente distinta a cómo nos la presenta el mundo actual. Bueno, ¿a qué te refieres cuando dices que los milagros existen? Porque al fin y al cabo ese es el subtítulo del libro, ¿no? El secreto de los milagros por fin revelado. Claro, esperamos o vemos el milagro como algo sobrenatural, como algo que es imposible. Y la felicidad la hemos situado a ese ámbito de lo imposible, de lo utópico. Sin embargo, es posible ser feliz. Por lo tanto, el milagro sería poder empezar a tomar decisiones que van más allá de lo que estamos acostumbrados, de nuestras zonas de confort, de nuestras creencias, de nuestros límites. Ese milagro entonces no se convierte en algo surrealista, increíble, sino que se convierte en algo cotidiano y normal. La capacidad que usan, por ejemplo, los niños pequeños, siempre están usando ese milagro de ir más allá, de despertarse por la mañana y estar completamente abiertos a la vida, aunque la noche anterior su padre les dio una regañina por algo. Se están completamente abiertos a descubrirse de nuevo. Eso para mí es lo que es el milagro, esa capacidad creativa que no para de dar y dar y dar. ¿Y ese sería el secreto? Ser un niño constante, un Peter Pan. Muchas filosofías y religiones contienen ese mensaje, ¿no? El volver a ser al niño, pero nosotros como adultos vemos eso como un espacio de ignorancia o infantil, pero en realidad el niño en sí lo que representa es la inocencia y la pureza, el saberse ignorante. Por eso tienen tanta capacidad de aprendizaje los niños, porque se saben ignorantes y no tienen ningún problema con ello. Entonces se abren a descubrir, están vivos. Eso es lo que, perdona, no encuentro yo en la sociedad actual. ¿Y saben la importancia de tener un parón en la vida los niños? ¿O todo es ritmo y diversión? ¿Puedes explicarme un poco más esa pregunta? ¿A qué te refieres? Claro, es decir, a nivel general, es decir, estamos acostumbrados a este ritmo frenético del día a día, del trabajo, de la vorágine, de la familia, y no somos conscientes de la importancia de tomarnos un parón en nuestras vidas, de que no todo es ir acelerado a los sitios. Claro, la cuestión es que vivimos en una sociedad que se basa en la producción. Si produces, eres alguien. Si no produces, no eres nadie. En cualquier sentido de producción. Entonces, parar se nos hace muy difícil porque creemos que dejamos de ser, cuando es justo al contrario. Cuando uno para de hacer por hacer, empieza a sentirse, empieza a descubrirse y entonces empieza a valorar su vida tal y como es en realidad, más allá de lo que produce luego en su vida. Para mí es básico esos instantes de parar, ver, sentir. Para mí es básico antes de cualquier gesto. ¿Y por qué nos cuesta tanto parar? Que quizás eso nos derive a que nos cueste trabajo amar, nos cueste trabajo sentir. Justamente porque cuando paro, empiezo a sentir qué es lo que escondo. La angustia de no saber quién soy. La angustia de no saber por qué estoy vivo. Cuando yo hago cosas, lo que hago le dan un cierto sentido a mi vida. Pero cuando paro de hacerlas, empiezo a descubrir ese espacio. Entonces, por miedo a esa angustia,
es que no queremos parar. Claro, pero Sergi, en televisión un parón implicaría a dejar de emitir. Es decir, quedarnos en silencio, en negro, y claro, la gente en su casa, ¿cómo podría vivir esa sensación? Esa imagen de gente ahora mismo callados. Como mínimo, les llevaría a dejar de mirar algo externo y abrir la posibilidad de mirar algo interno, que esa es la clave del parón, el dejar de mirar afuera y empezar a mirar adentro. E incluso en esta entrevista, si usamos un instante para sentirnos, para ver qué estoy sintiendo yo ahora, lo más importante de mi vida, en el único instante de mi vida, es saberme yo, no la respuesta a la pregunta. Entonces, si yo entro en contacto con eso, si los que nos están viendo entran en contacto con lo que están sintiendo, de repente esta entrevista empieza a tener un ámbito mucho más amplio, un sentido mucho más amplio, un valor mucho más amplio. Y eso es la propuesta. De hecho, para mí la vida está invitándome todo el rato a pararme. Mi vida me está diciendo: Sergi, no tienes ni idea de ser padre, no tienes ni idea de ser esposo, no tienes ni idea de ser entrevistado. Por lo tanto, párate, siente y sé honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que te motiva en la vida, Sergi, entonces? Mi presente, la presencia. Cuando yo me doy cuenta de que estoy vivo, me doy cuenta de que soy una forma de vida, como todo el mundo. Pero en esencia somos vida. Esa vida es la motivación en sí misma. Entonces me di cuenta de que no necesitaba motivarme. Ya era la motivación en sí misma. Pues Sergi Torres, le agradecemos enormemente la visita y estos minutos que has compartido con todos nosotros. Muchas gracias, Juanjo.